Migala. El asunto de las masas, nada más para recuperarlo. Porque obviamente Freud habló de todo en sus 29 tomos de sus obras completas. Freud habló de todo. De todo. ¿Qué decía Pink Freud? Hasta de cómo iba a ser el Fortnite. Freud habló de eso. Lo predijo. No, el rollo o sea, Freud y Weber les tocó vivir y contrastar sus hipótesis. Porque cuando Freud escribe Psicología de las masas, especialmente lo escribe en el arranque de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Uh-huh. Pero todavía no llega al Holocausto. O sea, todavía no llega a la Segunda. O sea, todavía no le toca ver el horror de la humanidad, ¿no? En el momento que tocamos fondo, igual Weber, ¿no? O sea, a los dos les toca ver y corroborar que este miedo hacia una masa, que es una masa que se mueve bajo factores emocionales, y que pueden tener esta mentalidad de colmena, que los lleva a tomar decisiones que son momentáneas, que son irracionales, y que solamente están buscando solventar las necesidades que tienen ahí, y que crean lazos de hermandad a través de eso, y lo vio a través del nazismo, pues es la corroboración de que la masa es peligrosa. Y regresando a lo que platicamos en el inicio, en el asunto del poder político, todo poder político necesita masas. Uh-huh. O sea, no es un voto de ciudadanos, es un voto de masas. Por eso este mensaje, o sea, pues obviamente con Goebbels, o sea, Goebbels lo profesionaliza, ¿no? O sea, profesionaliza la propaganda. Y los modelos de propaganda que estableció Goebbels... Bueno, primero Lenin, ¿no? Según yo, primero Lenin. Antes de que pero la maquinaria propagandística, o sea, la propaganda ya la traía... Sí, según yo la propaganda... de la propaganda rusa, del constructivismo. Según yo la ruso propaganda, es la propaganda se inventa sí. como la conocemos, se inventa en la URSS. El que la lleva a su máximo esplendor entonces es Goebbels. Sí. Maldado, o sea, pero obviamente porque tenía otros medios, ¿no? Sí. Uh-huh. O sea, porque ya había radio, había ya había cine, la radio. Sí. Aunque podríamos decir que fue Edward Bernays, el primo, que era el sobrino de Freud. Uh-huh. Ajá. Que le llevó a sus últimas consecuencias. No, pero el pedo con Bernays es que Bernays lo basa en el mercado, no en asuntos políticos, hasta que se topa con Reagan, ¿no? Uh-huh. O sea, pero toda la lógica de mercado fue las teorías de Freud aplicadas por Bernays. Pero cuando lo llevan al político es con Reagan. Entonces, cuando Reagan asciende, o sea, ¿cómo ve? O sea, prácticamente el Make America Great Again es de Reagan. Sí. O sea, no el eslogan, pero todo el speech de Reagan, o sea, es el speech de Trump. O sea, están reciclando el speech. Hay lengua. A nosotros nos pasaba mucho, o sea, y ahí me voy a ir de lengua. Ay, me voy a ir de lengua, Pati. Pero nos pasaba mucho en el asunto de campañas políticas cuando estábamos pensando eslogans, cuando estábamos pensando, no sé, nuevos conceptos que presentar. De repente yo le decía algo, güey, yo siento que ya me estoy repitiendo. Entonces, de repente un día, si analicé, dije, es que no solamente me estoy repitiendo a mí mismo, estoy repitiendo el mensaje de casi 50 años de todos los demás, que es el recicle, del recicle, del recicle, del recicle, del recicle. Ajá. Pero porque son mensajes universales que obviamente al momento de construir esos mensajes universales, pues obviamente te vas a repetir. Es como una idea casi lúdica de agarra los tweets de los últimos candidatos que estén opuestos y cámbiales la foto, güey. Son casi intercambiables. Sí, son intercambiables. Por eso el discurso político se ha desgastado. Incluyendo a todos. Y por eso hay frases tan poderosas que cuando, por ejemplo, la del peje que no la ha abandonado, la de primero los pobres, o sea... Pero ya no la usó tanto, ¿no? No la usó tanto en campaña, pero está dentro del speech, ¿no? Sí, es parte del speech. O sea, es parte del speech. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Sí, o sea, o sea, hay estos conceptos universales, o sea, lo que dice Freud es que esos conceptos universales le pertenecen a la masa, y como son mensajes que apelan completamente a la emoción, la masa siempre va a reaccionar entre ellos. O sea, si tú te paras frente a una masa y le dices, sí, queremos más seguridad, pues la gente va a decir, sí, a huevo, queremos más seguridad. O sea, ¿quién va a gritar? No, a mí me gusta el desmadre, a mí me gusta que me maten, culeros en mi casa, pues no. Eso es lo que decía Carl Jung acerca de Hitler, que Hitler lo que tenía realmente no era ni siquiera un ideal político, él lo que tenía era un termómetro del ánimo popular. Entonces él se paraba en una plaza y decía, los judíos se están llevando todo el dinero, la gente gritaba, y la gente no debería usar pantalones rojos, y nadie decía nada, y decía, bueno, solo tacho, lo de los judíos lo repetimos, y así speech tras speech iba aprendiendo. También hay un asunto loco con Hitler, es como, era un poquito difícil como alemán de esa época, o austriaco de esa época, imaginarse a Hitler antes de todo lo que iba a hacer. Pero él, o sea, por la manera en la que se difundía la información, dejado ser pintor, y la manera en la que se corrían los datos en ese tiempo, era muy difícil pues prever un poquito de todo el desmadre que traía él mismo. O sea,
Lo sabemos ahora y lo sabemos muy, muy a posteriori, con una posición privilegiada de espectadores de decir, ay, qué pendejos, cómo votaron por Hitler. No, pero él... párate ahí, güey, y con la información que tienes en ese momento, Él Hitler era parecía que era una buena persona. Esa es la magia de la masa. O sea, la magia de la masa es que mucha de la gente que llevó a Hitler al poder, después de que se enteraron todas las atrocidades, porque obviamente no las sabían, Sí. y se dan cuenta de todas las atrocidades que generó el nazismo, dicen, güey, ¿qué hicimos? Sí. Es como esa Y viven pinche... en negación. Sí, y eso es como esa pinche orgía en la cual todo el mundo se puso pedo y todos cogieron con todos, Ya todos está, se besaron está con el todos, juicio. y de repente ven así las fotos en el Facebook y dicen, ¿qué ¿Qué pedo? hicimos, ¿Por güey? qué lo hicimos? Porque en ese momento tu yo individual se pierde y te fundes con la masa. Es que fíjate, por ejemplo, y es que sucede, no, ya trasciende esto a la política, evidentemente el asunto de la masa peligrosa trasciende a la política, o sea, toda la masa te formas y te compras tu iPhone al día número 1 que sale, güey. Segunda escena, ves unas fotos de unos niños sacando coltán, güey, de una mina, todos desvergados y dices, no mames, ¿qué hice? O sea, ¿cómo chingados me compré este pedazo de mierda y degradé tanto la humanidad? La masa es peligrosa, ya lo dice Faulkner, ¿no? El ruido y la furia. Es el pinche ruido de la masa y es la furia de la masa. El ruido que no te deja escuchar más allá de la masa. Y la furia de la masa que te va llevando a emprender acciones. Entonces, punto número 1, no puedes hablar. Punto número 2, no puedes escuchar. Y punto número 3, no te puedes mover. La masa te mueve. Pero entonces no estamos como en una... Yo lo siento como en un sub y baja entre el poder que otorga la masa y el poder que obtiene, el poder que te da el poder económico. Uh-huh. Es decir, y esta vieja discusión que yo traía de que actualmente estamos divididos entre populistas y tecnócratas, no hay o sea, yo ya no creo en izquierda y derecha, sino más bien hay populistas de izquierda y populistas de derecha, y tecnócratas de izquierda y tecnócratas de derecha. Pero el asunto es, de repente parece que la masa es la que va a decidir, y entonces es cuando los populismos se colocan al frente, porque además no son nuevos los populismos. No. O sea, ahorita estamos como en el tema de los populismos porque tenemos que ganó Trump, que ganó el PG, que ganó Bolsonaro, que el tema del Brexit, bla, 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 bla. Pero al mismo tiempo, también de repente han tenido su época los tecnócratas que responden más al poder económico, a la estabilidad, a la creación de empleo, bla, bla, todo ese rollo, ¿no? Lo que hablábamos de los Sí. ciclos, o sea, de los ciclos políticos, o sea, el populismo también tuvo su auge en los 60s y en los 70s. Después Bueno, llegan los En tecnócratas Argentina en los con Perón, 80s. en Argentina con Perón, antes, ¿no? Sí, desde los 50. Sí, o sea, en Argentina con Perón fue Sí. el Bueno, populismo pero fue para antes. lo que voy es que llegan los tecnócratas a partir de los 80s y llega Reagan, llega Thatcher, empiezan a construir un nuevo mundo, o sea, el mundo del neoliberalismo, el cual obviamente está cayendo y están surgiendo los nuevos populismos. Y para mí sí lo veo como un asunto cíclico. O sea, ahorita están emergiendo los populismos y probablemente después caigan y después vuelvan a surgir los tecnócratas o surgan una variación entre el populismo y los tecnócratas. También hay un problema ahí. Pero viene a través de la alternancia, o sea, la propia alternancia de los gobiernos y la propia alternancia, porque tampoco hemos hablado de eso. O sea, el poder no se puede perpetuar. O sea, el poder en algún momento se va a tener que soltar o te hacen que lo sueltes. Ujú. O sea, porque a toda persona que se ha querido perpetuar en el poder, toda y cada una de ellas la terminan echando del El poder. asunto de querer concentrarlo se empieza a fragmentar. A menos de que seas lo suficientemente hábil y para además, que no pase, segundo ¿no? punto, si no evoluciona el mundo, pero no evoluciona tu arte de detentar el poder, pues te van a rebasar. Pero ¿qué me dices de Benjamin Netanyahu? Que es un pinche maestro del poder. Ese güey simplemente escucha lo que quiere la gente, escucha cuáles son los grupos de poder más hábiles y los apoya. Y dice, ahorita quieren más estabilidad económica, me voy con los tecnócratas. La gente está enojada por el desastre económico que causaron los tecnócratas, pues ahora me voy con los fundamentalistas. Pero yo creo que él es tecnócrata, ¿eh? Yo creo que él es... para mí él es tecnócrata. Pero son lógicas de poder que van cambiando. O sea, ¿qué dictador se ha logrado mantener Stalin. en el poder extremo? Stalin. No, pues Stalin porque se murió, ¿no? Sí. Pero también le hubiera tocado. Pero, o sea, los que lo han logrado es porque han modificado su imagen como... Porfirio como Díaz. no, ciertos como y dictadores. sobre todo lo fundamental es... No, por ejemplo, pero es piensa en porque Castro, abrieron güey. el poder. Fidel Castro abrió el poder, de alguna manera lo abrió a sus pequeñas elecciones fingidas. No, pues por eso abren el poder, porque no va a reventar. No, a Díaz lo sacaron, pues. O sea, Pero hasta que se vio que iba a morirse y no tenía ningún heredero digno de mantener como la estabilidad. No lo pudo de perpetuar. los pero aún así, o sea, a lo que voy es que hay que tener claro que toda concentración de poder va a llevar a que ese poder Lo que caiga. te digo, si el poder no se comparte, se fragmenta. Sí, o sea, se tiene que O sea, compartir. por ejemplo, para que exista el poder de Corea del Norte,
se necesita hacer un chingo de alianzas internas, una oligarquía sumamente poderosa. Y una burocracia que se vuelve un castillo consentida en torno al poder, una burocracia consentida y unas alianzas económicas externas de armas en concreto. Bueno, ese consumo sería de otro. armas que lo ayudan. Los gorilas, ¿no? Los que tienen las armas para... Al poder Porque fáctico. también tuvimos durante una época en Latinoamérica los gorilas gobernando, Ujú. los tenemos en el África, los tenemos en el caso de Norcorea. Y en China es una cosa como una mezcla de los tres. Y de otros Ujú. nuevos, güey. Porque Ya es en el China poder son de los datos. tecnócratas No, está cabrones, cabrón. pero al mismo tiempo tienen varias políticas populistas Ajá. y al mismo tiempo lo hacen con la fuerza del Creo que Estado. eso es más interesante de lo que... es un planteamiento interesante. El hecho de que se dividan los matices de las ideologías por sus representantes. El hecho de que tú tengas un representante sumamente tecnócrata y un representante sumamente populista, inmediatamente corta todos los matices intermedios donde yo estoy medianamente a favor de algunas medidas tecnócratas y medianamente a favor de algunas... Esa es la donde lucha que entiendo la tenemos hoy necesidad. en México, Y precisamente. ese es el asunto de dividir completamente al ser y hacerlo optar por una decantación absoluta hacia un absoluto o hacia otro absoluto. ¿Y dónde queda, por ejemplo, el papel político de la gente? Porque toda esta plática me recuerda a la anécdota que cuenta Slavoj Žižek acerca de la disolución de Yugoslavia, Ajá. donde la gente dice, no, es que las razas se odiaban entre ellas, y él decía, no, es que cuando la economía estaba bien, la gente colaboraba, la gente se casaban entre razas, no importaba, pero luego vino la gran crisis económica, la gente se empezó a quedar sin trabajo, y cuando estás sin trabajo, no tienes que comer, empiezas a culpar al otro, y entonces todo el mundo empezó a recordar esta larga historia de es que ellos me hicieron, y luego yo les hice sí, pero porque ellos empezaron, y entonces empezó el genocidio. Ajá. Pero antes del colapso económico, entonces, ¿qué pasó en Inglaterra? Por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, la gente dijo, es que si no nos ponemos las pilas como pueblo, va a llegar algún líder y nos va a llevar a la guerra, entonces tenemos que activarnos políticamente. El pueblo se activó políticamente, metieron a los trabajadores al poder y hubo... Pero, a ver, esta activación del pueblo siempre va encaminada por líderes que obviamente Sí. tienen un pedazo de poder y que obviamente buscan Por líderes, pero detentar el poder. por líderes, pero responde al estrés social que está viviendo Sí, la y así la han surgido sociedad. muchos Hay una movimientos. entropía Pero una social vez que este estrés social indetenible. se calma y ya tienes una estabilidad, entonces ya la gente tiene la libertad de enfocarse un poco más en sus vidas. Ahora voy a educar a mis hijos y en lo que Pero estás es que también educando a hay tus un hijos, asunto ahí se que- te olvida tu actividad Que política. también estamos entendiendo los movimientos políticos como cosas de inicio y de fin, pero lo que en realidad tenemos son simultaneidades de acciones. O sea, tienes tu acción política y a la vez tienes tu acción individual, Ujú. y tienes tu acción biológica, incluso Pero- simultáneamente. Y pero también tienes necesitas culturas un- simultáneas. Pero necesitas un coexistiendo. balance y es a lo que voy. Cuando el estrés político es mucho y cuando no tienes más en la vida que tu Ajá. actividad política, va a haber movimientos de masas. Va a haber movimientos de masas que van a llevar a algún populista al poder. Está bien. Sí. Y si este populista tiene buenas intenciones y te da como una estabilidad económica y de pronto más gente puede vivir bien, entonces ya puedes enfocarte un poco más a tu actividad Sí. individual. Te enfocas a tu actividad individual, se te olvida tu actividad política, pero ¿sabes quién no se olvidó de la actividad política? Los mercados. Ahí el Los asunto- mercados que dependen de la actividad económica para concentrar el poder, y cuando se concentra el poder, cuando se concentran Sí, los sí. recursos, entonces hay más estrés, hay más pobreza, hay más desempleo, y entonces la gente tiene que volver otra vez a organizarse y a volver el movimiento de masas. Pero más que y ahí algo- es donde yo veo el ciclo.